En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que ha resucitado y nos salva, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón, sobre todo porque en los momentos de tormenta, de dificultades, no confesamos abiertamente que confiamos en el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a Dios Padre nuestro, poder y amor, que hiciste de la nada la creación, y por salvar al mundo de su pecado, enviaste desde el cielo a tu Hijo amado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Jesucristo, Dios hecho hombre, que llevaste en tu carne nuestros dolores, que venciste a la muerte crucificado, y reinas junto al Padre resucitado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Santo Espíritu, viento y fuego, que hiciste de los pueblos un solo pueblo, que animas a tu iglesia con tu aliento, para que anuncie al mundo el evangelio. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Hagamos acciones de gracias, pidiéndole que el Padre escuche, sobre todo porque nos regaló este día para hacerlo un escaloncito hacia el cielo, no para hacerlo un infierno. Y gracias, Señor, hoy llegamos a la tardecita y bueno, acá estamos, buscando ser santo como tú eres santo. Pidamos especialmente por las familias de aquellos que están con mayores necesidades, ya sea de orden afectivo, económico o todos juntos, y espirituales. Oremos.
Dios Todopoderoso y Eterno, a quienes, movidos por el Espíritu Santo, nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos la salvación. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos la salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia fiel atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza.
Ellos son israelitas. A ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron y decían: ¡es un fantasma! Y llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo. Y como empezaba a hundirse, gritó: ¡Señor, sálvame! Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras les decía: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Y los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
El profeta Elías estaba muy cansado, muy desolado. De alguna manera quería como renunciar a todo. No sé si ustedes tienen la experiencia de tener tal agotamiento que diga, nunca más lo hago, basta. Ya lo hice, es la última vez que hago esto. Pero sobre todo cuando uno está cansado, dice, basta. Ya sea cansado por la cantidad de cansancio físico y el otro que cansa mucho más, que es el agotamiento afectivo, que es más lento el proceso de recuperar el cansancio. El proceso afectivo lo vamos a comparar acá con un elástico. ¿Lo ven? Esto es un elástico, que está acá, es un elástico. Entonces el elástico lo tirás y vuelve. Lo tirás y vuelve. El tema es que nuestra vida afectiva, en coordinación con la mente, vos lo tenés todo el tiempo tirante, y llega un momento que no vuelve más. Entonces a veces pasa que hay muchas personas, y tenemos que aprender mucho de Jesús, que vivimos en situación permanente de tironeo y no nos damos cuenta de que nuestra vida afectiva es como un elástico y también nuestra mente. Y lo tiramos, y si no aflojamos, llega un momento que no vuelve más a su estado de elástico, tiro y vuelve. Esta imagen me parece importante tenerla presente para poder entender tanto la primera lectura, el estado anímico de San Pablo, como lo que va a pasar con los discípulos, que es muy parecido a nosotros, ¿no? En una situación de cansancio físico, emocional, ese cansancio desbordante que provoca esos agotamientos. Demasiado tironeado, termina un desgaste. No tienen esta experiencia que le duelen todos los músculos, todo parece que se le viene encima, es como, como que estuvieron aplastados por algo. O esas sensaciones de asfixia y depresión, y llega un momento que si me mirás me pongo a llorar, o si me mirás me escapo, porque no quiero manifestar de una manera que estoy mal. Como que si quisiéramos ser superhéroes, ¿no? Como si nosotros no fuéramos humanos. Y sobre todo esto lo digo en función de aquellos que estamos acá, papá, mamá, hermanos, profesores, aquellos que están a cargo de nosotros. Bueno, o tiene una responsabilidad importante, porque también es una responsabilidad importante, por ejemplo, para un hijo mayor que le dice cuidar de tus hermanitos. Una cosa es ser grande, yo soy papá, yo soy mamá, soy grande y bueno, lo delego. Pero sigue siendo un pequeño, entonces tiene todo el peso de la responsabilidad que le delegamos a los adultos, ¿no? Entonces, en el trabajo nos puede suceder estas cosas, o nos dicen, llevaste dinero a tal lugar, no, yo no llevo dinero, no. Entonces, todas esas cosas que no suceden continuamente. Es esta situación en la que nosotros podemos estar sintiendo esos pesos fuerte de responsabilidad. Bueno, aquí el profeta se encuentra en esta situación. Cada vez que habla,
tiene que decir cosas tan duras que termina agotado. Pero no es que diga algo, ya sea por vergüenza, o porque le cuesta, o porque tuvo que hacer una exigencia para poder hablar, sino que cada vez que decía de parte de Dios, el riesgo era que tenía que decir cosas que a la gente no le gustaba escuchar. Y sobre todo al rey. Este es uno de los profetas que no escribe como Isaías, como Jeremías, está dentro del libro de los reyes. Entonces, estos estados, esta situación, y bueno, en ese clima, él dice, me voy, no quiero saber más nada. Esto es demasiado dolor de cabeza. ¿Tienen o no tienen estas experiencias? Desde el más chico al más grande tiene estas experiencias. Y toma, hace esto. Y entonces uno termina cansado, agotado. Algunos, por ejemplo, ahora vamos a hacer compras. Para que vean, vamos a hacer compras. Y sabemos que tenemos que gastar poco y vemos los precios altos. Y terminamos hasta con dolor de cabeza de ir a comprar, porque hay otras cosas. Yo las cosas las compro. El tema es si me alcanza la plata, todas esas cosas. Y, bueno, todo ese mundo va a estar dentro de nosotros como un elástico. Esta imagen está acá, ¿no? El elástico vuelve. Pero si todo el tiempo está así, no va a volver. No va a volver. De ahí que la importancia de encontrar esos espacios para que puedan volver. ¿Cuál es la situación del profeta? Ya se los conté. ¿Cuál es la situación de San Pablo en la segunda lectura? La segunda lectura es que él va a Roma y le cuenta a sus fieles, a sus hijos espirituales, mirá, dice, si ustedes me preguntasen cuál es el dolor más grande que tengo en mi corazón, es que porque le está hablando a los romanos, que no son del pueblo judío. Dice, a ver, ¿cuál es tu dolor? Y el dolor más grande es que mi gente, mi nación, mis hermanos israelitas, los hebreos, dice, han cerrado el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y pensás, ellos tienen las promesas, las bendiciones, las alianzas, Abraham, Moisés, tienen todo y no ven. Y ese es mi dolor más grande. Entonces ahora, esto está hablándole a San Pablo con respecto a su comunidad de Roma. Pero está hablando del dolor que tiene de su nación y de sus creyentes. Entonces mi pregunta es, para ir como creando ámbitos así de expansión, es decir, ¿cuál es precisamente lo que a vos te tiene tenso, como el elástico? ¿Qué es aquello que de alguna manera te provoca una desazón? Una desazón. ¿En qué? En la gente de tu país, en la gente de tu ciudad, en la gente que te rodea. San Pablo dice, no puedo entender, fíjate, ¿no? A veces uno que dice yo, estas expresiones de San Pablo son muy parecidas a las nuestras, muy parecidas. Yo no puedo entender que esté sucediendo esto. No puedo entender, no puedo comprender que la gente actúe de esta manera o de esta otra manera. No puedo entender. Entonces ahí se produce, pero no puedo entender la mente. No puedo. Y entonces, lo voy a romper. Como dejar un poquito, si no me voy a quedar sin el barbijo. Pero lo que le preocupa es que su pueblo, su gente no abra el corazón. Mi pregunta es, para poder hacer vivo, ¿no?, la palabra, ¿cuál es tu preocupación por tu pueblo? ¿Qué es lo que vos ves que no entendés, no podés comprender y te tiene tenso en el corazón? Bueno, ya bajaste ahora, bueno, ahora baja tu familia. ¿Qué es esto que vos ves en tu familia? Y vos decís, no puede ser. No puede ser. Son preocupaciones, ¿eh? Ya me acuerdo, mi mamá me decía, soy el más grande, y ella decía, José,
no puedo entender, no puedo, ¿qué mamá no puedo entender? Y salieron de mi propio vientre, mi propia panza, los crié con amor a todos, y le di todo igual a todos. ¿Y por qué salen tan distintos? Este va para acá, el otro va para allá. Pregunta, ¿no? Muy materna, pero cuando ven crecer y las opciones que van tomando sus hijos son tan distintas, más allá de su temperamento, el modo de ser, pero si han tenido la misma igualdad, se le ha dado las capacidades, ¿por qué elige esto y el otro? ¿Ves? Hay todo un montón de situaciones que están. Claro, esa pregunta no quedaba en mamá, ¿por qué mis hermanos son distintos? ¿No? Que sean distintos es hermoso, bendito sea la diferencia. Gracias, Señor, porque nos hiciste distintos. El punto es cuando se elige fuera del plan de Dios. Y se elige el mal y no el bien. ¿Por qué hay tanta dureza? ¿Por qué no cambia teniendo todas las bendiciones, todas las alianzas, teniendo todas las promesas? ¿Por qué no determinan en su vida? ¿O por qué determinan ir contra el viento, digamos? Contra pelo. Yo cuando era chico jugaba, me tiraban acá, sobre todo cuando me estaba por salir a barra, me tiraban, o tenía el pelo largo, me tiraban así. ¡Ah, qué feo ir contra pelo! ¿No? Entonces, es decir, ¿por qué todo esto? Y ese es el dolor, ¿eh? Pues todo esto va a la aflicción y la cabeza iba a toda velocidad y el corazón se achicaba tipo pasa de uva, chiquitito se hacía porque, ¡ay, cuánto color que es! Digo, para poder captar, entonces ya tenemos al profeta, que usaba su palabra y cada vez que hablaba de Dios, se llamaba lío, hablaba de Dios en su ambiente e incluso al rey. Todos, ahora nos encontramos el dolor de un hombre por su gente, por su pueblo. Y ahora entramos al Evangelio donde vemos que los discípulos están en medio de una tormenta. Y ya entra de lleno que ellos tienen miedo. ¿Miedo a qué? A la tormenta. Si vamos por la calle, cae un rayo que les puede partir la cabeza, que caen cables de aquel lado, cables del otro lado, que los carteles que por ahí están en las cosas vuelan así, claro, como te decía, se llama un miedo vital del cuidado de la vida, eso está bien. Por eso no es que uno no tenga miedo, el miedo tiene su función. El tema es cuando el miedo se desborda, se deforma y se degenera, pero cuando el bien, todo es vital. Si uno va por la calle hay mucha gente, claro, claro que va a tener miedo, pero yo voy a esto porque ¿quién no ha andado caminando o en bicicleta en medio de una sudestada o de tormentas tan fuertes? ¿Sí? Claro que le tenemos miedo. No, ellos estaban en un barco y el viento cacheteaba acá, le golpeaba por otro lado. Y entonces les agarró miedo. Algunos de ellos estaban los apóstoles, algunos de ellos eran pescadores, pero acuérdate que San Mateo venía de oficina, diríamos nosotros, viene de cobrar los impuestos, digamos. No todos eran pescadores, no todos estaban duchos. Había algunos de ellos, básicamente 4, que sí sabían el oficio, pero sin embargo, el que era especialista en la pesca fue el que tenía más miedo, que San Pedro. Porque aún, digamos, Pedro, conociendo el mar, Pedro, pescador, sabía claro que estaba difícil para salir. Entonces, el especialista, digamos, el hombre de la experiencia de la pesca, sabía que esa tormenta era difícil. Difícil, y que quizás no podían llegar a salir de ahí. Se les da la vuelta. Entonces nos encontramos con otra situación, ¿no? Que ya no es adentro, porque tengo que hablar, no es en mi cabeza ni en mi corazón, que yo tengo que pensar por qué sucede esto, sino esto viene de afuera, que es la tormenta. Y dice una palabra que la sacude, pero en realidad, cuando uno estudia la Biblia y el origen de esas palabras, la palabra es que el viento y el agua los azotaba, de azotar, pero le agarraba el látigo, viene de azotar en eso, el látigo, y todo. No sé si alguna vez vieron, aunque sean en los dibujitos animados, un látigo,
Y así hacía el mar, los tiraba con lado. Entonces, latigazo. Vamos a hacerlo así, bien gráfico. ¡Pum! Entonces, ¡pum! ¡Pum! Por otro lado, ¡pum! Y le daba los golpes por todos lados. La barca chiquita, entonces, ¡pum! ¡Pum! El viento le daba por todos lados. Y claro, frente a eso perdían el equilibrio, se llenaba de agua, toda esa situación. Y claro, el miedo vital estaba. Entonces, eso es lo físico. Todavía no estamos hablando de la situación espiritual, aunque ya la estamos captando, ¿no? ¿Cuántas son las tormentas que nos tienen así, para un lado, va para otro lado? O simplemente con una imagen. ¿Cuántos proyectos nuestros se nos hizo agua? En la barca le entró agua, el viento. ¿Cuántos proyectos nuestros se nos hicieron agua? Che, mañana salimos, ¿cómo va a estar bueno? Todo lo demás, pensando, añorando que podamos salir, ¿no? Va a estar buenísimo, sale, está lloviendo, va a hacer frío. Se nos pinchó el globo, se llenó agua el proyecto. Todas esas imágenes que nosotros tenemos. O las expresamos así, con esas metáforas, comparaciones. Entonces, este latigazo, azotar acá, azotar para allá. El tema es cuando estos azotes van hacia el corazón, hacia la mente. Porque son dos regalos que Dios nos hizo. El saber, en la capacidad de pensar, la capacidad de sentir, ambas. Entonces, azotada la mente, azotados los sentimientos. ¡Ay! ¿Quién nos ayuda en esto? ¿Nunca estuve en una situación donde usted pierde el equilibrio? ¿Cuál es la situación cuando uno pierde el equilibrio? Agarrarse de algo seguro que no me vaya a caer, ¿no? Bueno, entonces, en medio de esa tempestad, ya le hablé de las tres situaciones que nos presenta la palabra el día de hoy, frente, ya sea al hablar o al dolor profundo que los hace razonar y sentirse mal, y ahora esto que viene de afuera, claro, entonces yo, bueno, ¿cuántas son las cosas que de verdad nos tienen azotados y uno busca, por eso busca agarrarse, aferrarse de algo? Aferrarse de algo. Hay situaciones muy complicadas. Entonces, cuando hay que aferrarse, ¿de a dónde me aferro? Hace más o menos 30 y pico de años, me acuerdo, en las misas de sanación, me acuerdo que dice, traen bidones de agua, pero ¿de dónde traen las bidones? De México, porque hay agua milagrosa. Entonces la gente viajaba a México para traer aguas en bidones. Claro, el manotazo de ahogado, para poder salvar a una persona porque está muriendo. Y me acuerdo de una más cercana, que una vez me contaba una de las hermanas, dice, había una persona que tenía cáncer, hasta bichito, gorgojo le daban a comer, bicho. Dice, cuando uno está desesperado manotea cualquier cosa, sí. Por eso, ¿a qué falta acá la calma? Ya les voy dando una pistita por donde nos va a decir el Señor cómo resolver esto. Entonces, cuando está la situación, viene muy bien el dicho, ¿no? Que cuando el río está revuelto, no conviene cambiar el caballo. Dichos viejos, ¿no? Cuando está todo revuelto, consejo, cuando está todo revuelto, no conviene cambiar el caballo en el medio del río, decía. Y el consejo espiritual también implica esto. Cuando vos estés en medio de una crisis, en medio de gran dificultad, no decidas ahí, porque puedes decidir muy mal. Decidirlo después, cuando todo esté en reposo, con calma. Es como cuando si uno decide algo en medio del enojo. Va a decidir mal, va a ser fruto. No va a ser fruto de la paz, de la oración, de la reflexión, sino va a ser el fruto del enojo, de la ira. Entonces vos le preguntás de fondo, a ver, con el discernimiento, a ver, ¿qué es lo que a vos te mueve? ¿Qué es lo que a vos te mueve? ¿Por qué haces esto? Porque estoy enojado. Me acuerdo de un chico que hoy es un hombre con hijos ya, no lo volví a ver. Me decía, me voy de mi casa, estoy enojado, porque mi padre estaba tan
tan sacado que insultaba, decía todo. Uy, después yo perdón, padre, que decía estas cosas, pero no, desahogate, a ver qué. No, porque me voy, no puede ser, que no me escuchan, que no me quieren, porque aquello, bueno, todas las cosas que manifestaba, con justa razón o no justas razones, lo decía. Entonces, ¿sabés lo difícil que era hacerlo razonar? Que no era el momento. ¿A dónde vas a ir? No sé, a cualquier parte, esa es la afirmación. No sé, a cualquier parte. Digo, ¿por qué no te serenás un poco? Anda a volver, pensá, armar todo, porque después ¿a dónde vas a ir? ¿A la casa de un amigo? ¿Cuánto te vas a estar ahí? ¿Vos te crees que ahí vas a ser como después hacer en tu casa, de estar muy cómodo, te levantabas con lo que querías? Claro, papá tenía un poco de razón, está claro, porque estaba hecho un vago, no estudiaba, no hacía nada, más hacía prepotencia y decía, bueno, pará, ¿a dónde vas a ir? ¿Cómo vas a resolver? ¿Vas a dejar la escuela? ¿Vas a dejar a tus padres? ¿Vas a dejar todo? Pará. Entonces, a veces lo que quiero decir que uno, frente o en una situación de tormenta, movido por sus afectos y movido por su enojo, lo que le está saliendo por dentro puede meter mucho ruido y meter mucho la pata, digamos. Por eso hay que serenarse, calmarse, como Jesús calma la tormenta. Segundo, bueno, ¿cuál es la propuesta? De esto podemos ir meditando y reflexionando y cada uno tendrá mucho para contar. Lo que a mí me importaba era que por dentro y por fuera hay cosas que son tormentosas. ¿Cómo lo resuelve el profeta y cómo lo resuelven los apóstoles? Acaba la solución, y esta es la buena noticia, porque hasta acá, chocolate por la noticia, esto lo sabemos, lo vivimos todos los días. ¿Cuál es la buena noticia? Pero buena noticia no es... No, bueno, pero bueno, ¿cuál es entre todo esto? Bueno, vemos al profeta que dice, es tan lleno de imágenes, Cuando uno lee por él no está tan atento. Esto después buscarlo en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Y entonces dice, escuchá la imagen, sopló un viento huracanado. Escuchá. Que partía la montaña. ¡Oh, ¡qué imagen! Entonces está el viento soplando tan fuerte, que decir que tan fuerte el viento que partía la montaña. ¡Oh! ¡Qué imagen, ¿no? Resquebrajaba la roca. ¡Oh! Hacía agujero a la roca. Mira, se quebraba la roca frente al viento. ¿Está exagerando el profeta? No, son metáforas de algo complicado, no era fácil. Delante del Señor. El Señor está ahí. El Señor está. Esto. Acá adentro, que haga resonación en el corazón. El Señor está, pero lo que yo veo es que el viento parte la roca. Pero el Señor no estaba en ese viento. Pero está, pero no en ese viento. Después dice que vino, después del viento, dice, un terremoto. Un terremoto. Dios nos libre de los terremotos, ¿no? Pero quien ha tenido experiencia es muy fuerte. La única experiencia mínima que tuve yo cuando estuve precisamente en Mendoza, que sentí como que me estaba mareando. No, en realidad no me estaba mareando, se estaba moviendo el piso, de verdad. Y acá una vez que vi que tuve esas cosas, que se empezó a vacilar un poquitito la lámpara. Digo, ¿qué pasa? Y ahí me dijeron, es que hay un movimiento. ¿Qué pasa cuando se te mueve todo? Se te mueve el piso, se te mueve absolutamente todo el terremoto. No queda nada. Por eso se tienen que ir a un lugar seguro y afuera. Porque si te agarran te aplasta el techo, se te abre todo. Entonces no, en el terremoto tampoco estaba. Pero usé estas imágenes para decir, cuando las cosas se te mueve el piso, para no disparar, cuando todo lo que vos tenías planeado se te viene. Pero tampoco está. El Señor está, pero se te mueve el piso. Entonces cuando en esa situación, sé que está el Señor, pero el asunto es que ahí me tiembla todo el piso. Vayan ubicando situaciones, usando la metáfora.
buena noticia, después de todo eso, porque perseveró, se mantuvo firme en la tormenta, porque sabía que estaba el Señor, sabía, pero no lo sentía, vamos a decir así. Sabía, pero no lo sentía. Y entonces ahí en medio de la tormenta, porque perseveró, se mantuvo firme. Entonces ahí dice, sentí luego el rumor de una brisa suave. Al oírla, se cubrió el rostro el profeta, se quedó de pie en la entrada de la gruta porque percibió, sintió la presencia de Dios. Y esto me parece importante. Cuando uno persevera en la oración y no se deja, digamos, arrebatar, arrancar por sus emociones que quedan desencontradas, y cuando también frena los por qué, y no toma decisiones inmediatas así, compulsivas, y que así, ciegas, brutalmente desgarradoras, o brutalmente porque lastima a muchos, calma, el Señor está, de esto nos saca. Cambien todas estas palabras, pongan coronavirus. Si el Señor está. Lo único que hay que saber es esperar con calma y con calma. Claro, pero acá no es un terremoto. Acá se quedará sin laburo. Aquel está yendo mal. Nuestros chicos no pueden ir a la escuela. Esto y aquello y lo otro. Y si viene y no, ¿ves? Ahí aparece todo esto. Bueno, usando la calma. O sea, primero, serenidad. Y esa serenidad no puede ser sacada de nuestro corazón. Y acá sigo con la buena noticia. La serenidad surge de Jesucristo el Señor. Y ahí sí tocamos el Evangelio, la buena noticia. ¿Y qué dice? Que en medio de la tormenta, Pedro lo ve al Señor allá lejos. Pero lo primero que dice, no, es un fantasma, ¿viste? No puede ser el Señor, porque el Señor quedó allá a la orilla despidiendo a la gente. Además, el Señor no se va a meter en medio de una tormenta. Ahora estará esperando ya hasta que pase la tormenta. No, el Señor nos ama tanto que viene en medio de la tormenta. Pero, en medio de la tormenta, pero no es la tormenta. En medio del viento, pero no es el viento. En medio del terremoto, pero no es el terremoto. En medio del fuego, pero no es el fuego. En medio del látigo, pero no es el látigo. Él está ahí, presente. Por eso, el reto, si quieren, que le da Jesús, dice, hombre de poca fe, si yo estoy aquí. Hombre de poca fe, yo estoy acá. ¿A qué se debe tu grito acá? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Se dan cuenta acá? Toma los miedos vitales, no el miedo infundado, no los miedos infundados, o el miedo infundado. ¿Podría caerse el techo? Sí, podría caerse el techo, yo me voy de acá. No. Ese es un miedo infundado, es mental. Es como decir, tengo miedo, si apago la luz me va a pasar algo. No, apague la luz. Entonces, son miedos infundados, no hay fundamento. Pero hay otros miedos que son vitales, como estos casos que les estoy contando. ¿Cómo no voy a tener miedo que me quede sin trabajo? ¿Cómo no voy a tener miedo que me enferme? Seguro que son cosas vitales. Pero el medio no es el virus, pero está en medio de él. ¿Cómo? Claro, en medio, porque él no es el virus. Ni Satanás no es el virus. Lo que quiero decir es que en medio de toda crisis interna o externa está el Señor. Él está. El tema es si vos creés o no creés en Él. Porque una cosa es decir, yo creo en Dios, y otra cosa es decir, te creo, Señor, que estás en medio de esto. Entonces, lo primero, ¿qué les parece que hay que pedir a Dios? Fe. Aumentame la fe para que yo pueda verte. Porque la primera sensación es como que Dios es algo tan etéreo como un fantasma. Ahí. Está, pero no. Y ahí, por eso hay que decir,
Ojo, den paso a la fe. Tacto, dejen paso a la fe. Razonamiento, déjenle paso a la fe. Sentimiento, déjenle paso a la fe. La fe no es un sentimiento, la fe no es un montón de razonamientos intelectuales. La fe es un don de Dios. Es un regalo que nos da, un regalo de confiar en Él en las buenas y en las malas. Ese don viene de lo alto, dado el día del bautismo. Pero por eso hay que pedirlo. Para poderse pararse en medio de las tormentas, vamos al fútbol o a algún otro, cualquier deporte que les guste, y estamos atentos, estamos en el arco. Entonces viene en el arco, entonces voy a atajar. Entonces va un poco de intuición, acá no va intuición, va la fe, dije, vamos por acá, ¡pum! Y agarré la pelota. En algunos era intuición, pero uno va viendo hasta los microgestos del otro, y después hay un poco de intuición. Entonces, por eso le digo, acá hay que ser experto en estas cosas, de saber claramente que la fe nos da un gran regalo, una gran confianza para que nosotros nos mantengamos fieles, porque Dios no quiere que no nos condenemos. Dios nos ama, pero quiere ver que nosotros confiemos como los niños confían en sus padres. Qué lindo esto, ¿no? Pero qué difícil es para el que no tiene fe. ¿Qué es lo que hay que pedir primero? Auméntame la fe. 2. ¿Qué otra enseñanza para trabajar durante esta semana? La oración. ¿Dónde está el gesto acá de la oración? Se postraron. Cuando Jesús sube a la barca, está fuera de la barca, pero cuando Jesús entró en la barca y se calmó todo, pero si Él está dentro, si Él no está dentro, no calma, calma hasta los miedos más vitales, porque está Él. Por eso lo de San Pablo, ¡y muerte! ¡Y! No sé si alguna vez dice, ¿y qué pasa? Jugando a las cartas, dale, truco, ¿qué truco? Jugando a las cartas. Hacemos estos gestos. Entonces Pablo dice, ¿dónde está? Muerte, ¿dónde está tu victoria? Si Jesús la ganó y Jesús está dentro mío en su espíritu. Entonces, dale. Y ahí agarramos nuestra literatura. No importa cuántos son, si no te vayas saliendo. Es decir, ese espíritu, es decir, bueno, pero de a uno, no se vengan a hacer amontonados y vengan a patear todos juntos. De a uno, nos encargo de a uno. Y en este momento, de a uno significa este día, sin amontonamiento, este día, respondo. Este día respondo. Tercero, se postraron. La oración es clave, porque si Jesús quiere que esté adentro, Él adentro, con la oración nos calma. Quienes somos cristianos sabemos que solo la oración nos produce serenidad. Y no una vez. La otra rezo el rosario. Otro rosario, te prometo, Señor, si me haces zafar de esta situación, me sacas de esto. No. Estamos hablando de la oración constante. Porque yo puedo decir, un Padre Nuestro bien hecho, con calma, con serenidad, con confianza, y no 1000 Padre Nuestros hechos apurados y por miedo. Dios no es el Dios de los miedos. Dios es amor. Entonces yo hablo y Jesús utiliza para que lo podamos entender. Dice, ustedes trátenme como si fuera un amigo suyo. ¿Tenés una amiga? ¿Cómo lo tratás? Más allá del esto. No vas con confianza, mira, necesito esto, o te quiero contar esto que tengo acá adentro y te lo quiero contar, porque sé que en vos puedo confiar. Bueno, así hay que hacerlo con el Señor. Si no lo entendés por esto, lo vas a entender porque es tu papá, es tu mamá, porque dice yo soy, a Dios diga al papá, o soy como un amigo, menos que soy esclavo, que son títeres, porque los vengo a castigar, no, es todo lo contrario, es esta belleza. Vengo, entonces Pedro, como todos nosotros, dice, a ver, si sos vos, quiere constatar, haceme que caminar por las aguas. Claro, esto pierde la dimensión si yo no les explico que en la antigüedad, en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, aparece Job, aparece que el agua, Dios domina sobre las aguas. ¿Se acuerdan? Al principio del Génesis, de que el Espíritu Santo, que aparecía como si fuera una paloma, aleteaba sobre las aguas para hablar que primero estaba Dios. Entonces, Dios está
presente pero sobre las aguas. Dios está presente y tiene poder sobre las aguas, de todo aquello que se hunde con facilidad. Es Él el poderoso y no otro. Bueno, espero que con todo esto tomemos pista para ver dónde estamos paraditos. Lo lindo es aprender de Pedro. Cuando Pedro dejó de verlo a Jesús, se hundió. Cuando nosotros dejamos de orar, de leer su palabra, de encontrarnos, de intimar con Jesús, nos hundimos, sea lo que sea, en el matrimonio, en la amistad, en la economía, en la política, en la vida religiosa, cualquier cosa que encaremos en la vida, cuando dejamos de ver a Jesús, nos hundimos, cada paso nos hundimos. El tema es que a veces no es que nos hundimos en el agua, la imagen, a veces en arena movediza, más movimiento, más me hundo, más movimiento y más me hundo. Amén. Amén. Quiero invitarlos a rezar juntos la profesión de fe, o sea, el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor,
Todopoderoso, Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus iglesias. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que por tu poder conviertes en sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Porque hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unido a los ángeles y a los santos, cantamos todos juntos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. A modo de catequesis, ahora las manos van a imponerse y le pedimos al Espíritu Santo que se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo, que Jesús va a estar acá. Entonces, quiero que en este momento, en medio de lo que vos decís, en medio de lo que vos pensás, en medio de lo que vos sentís, y en medio de las tormentas que te latigan para aquí y para acá, que son reales y concretas, porque salís de la misa y te encontrás con ellos, y algunas por ahí estás de misa y no te las podés sacar de encima, ni de tus sentimientos, ni de acá a la cabeza. En medio de todo eso, se aparece Jesús. Está acá. Todavía no. Cuando consague. Estoy a punto de consagrar. Pero ahí se hace presente Jesús. Así que, abrite ahora en la fe. ¿Puedo ir, Señor? Sí, podés venir. Vení. Entonces, que se haga realidad. Así tu corazón hace, en esta suave brisa me quedo. ¿Listos? Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gabriel, su salud, su obispo auxiliar Darío y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por medio de la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, invítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero
Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Padre, que la comunión de tu sacramento nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén.
y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la firme convicción que Jesús no es un fantasma, que Jesús está en medio de la tormenta, pero no es la tormenta, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. En esa única